más de 24 horas ha salido publicado en un periódico de Estados Unidos, el Washington Post, un informe detallado de dos estudiosos que tienen que ver con este tema de ver la integridad electoral. Se habla del MIT, que verifica los datos de las elecciones y que además tiene un laboratorio de ciencia con relación a este tema. ¿Qué dice ahí? Desbarata una vez más el informe de la OEA, porque no es la primera vez que lo están haciendo. Desbarata el informe de la OEA y a la par dice de que sí, aquí da a entender de que no ha habido evidencia estadística de fraude. Veamos esta nota, por favor. Este viernes se conoció un análisis publicado por The Washington Post, el mismo que concluye que no hubo fraude en las elecciones del pasado 20 de octubre del 2019 y sostiene más bien que en Bolivia hubo un golpe de Estado. Bolivia calificó sus elecciones de octubre como fraudulentas. Nuestra investigación no encontró ninguna razón para sospechar fraude, afirman en el encabezado de la investigación los autores John Curriel y Jack Williams, investigadores en temas internacionales electorales. En el criterio de los políticos en el país, por ejemplo, Sergio Choque, presidente de la Cámara de Diputados y militante del Movimiento al Socialismo, afirmó que esa investigación le da la razón al MAS y afirma que nunca hubo fraude en el país. Confirma nuestra tesis que siempre hemos manifestado, ¿no? No ha habido fraude en nuestro país. Sin embargo, es la ONU que tiene que pronunciarse ya oficialmente respecto a este tema. Pero la oposición al Movimiento al Socialismo asegura que pueden publicarse varias hipótesis, pero que la realidad es que en Bolivia sí se vivió el fraude y este fue comprobado por los mismos bolivianos y no se escribió la historia desde afuera. Bueno, yo creo que ahora este tipo de versiones el Movimiento al Socialismo va a querer hacerlo validar. Antes, cuando este tipo de medios de comunicación eran extremadamente del imperio y demás, lo que digan esos periódicos o opinen, a los bolivianos que sabemos todo lo que ha pasado en nuestro país nos interesa en lo absoluto. Aquí ha habido fraude comprobado, tenemos a gente que está oculta, tenemos a gente que está prófuga y esa gente en su momento seguramente va a tener que rendir cuentas al Estado. Recordemos que la Organización de Estados Americanos dijo en un informe que es improbable estadísticamente que el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, haya ganado las elecciones presidenciales en la primera vuelta realizada el pasado 20 de octubre. Para demostrar que no hubo fraude, los autores del texto afirman que realizaron 1000 simulaciones para ver si se podía presidir la diferencia entre el voto de Morales y el recuento del candidato en segundo lugar, utilizando solo los votos verificados antes de que se detuviera el TREP. Estamos para conversar este tema con don Rolando Villena, que es representante del CONADE. ¿Cómo está? Listo. Otra vez vuelve esta sombra de que no ha habido fraude, que posiblemente sí hubo un golpe de Estado. Don Rolando, ¿qué opina usted de este informe que ha salido en el Washington Post? Bueno, da mucho que desear, porque no se ubica en el contexto de los hechos acaecidos en octubre y parte de hipótesis que ellos en realidad, al no hacer un trabajo serio de investigación, parten de presunciones, pero que no lo dicen, no usan ese término, porque adolece de muchas fallas. Para empezar, uno puede señalar cómo es posible que con 1000 simulaciones, y solamente las 1000 simulaciones orientadas a la diferencia del voto antes de que se ordene que el TREP deje de funcionar. Entonces estamos solamente hablando de un solo hecho que podría mostrarnos como evidencia y se está obviando, a nuestro juicio, deliberadamente la anulación, por ejemplo, de muchos votos. El otro tema que es muy fundamental es el tema de las actas fraudulentas. Una cantidad apreciable de actas, ¿no es cierto?, que es con el mismo color que se ha utilizado, la misma letra, y los que firman los documentos de las actas son personas que no existen. A eso también se suma acciones de dolo, porque evidentemente se ha podido constatar que han sufragado incluso gente
que ha muerto o que no vive en el país, que hace muchísimos años que están fuera del país. De manera tal que llegar a una conclusión solamente tomando en cuenta la diferencia del voto que en la primera vuelta para ellos sería a favor de Evo Morales, cuando era exactamente lo contrario, Miriam. Lo contrario era que, evidentemente, ¿por qué se dio la orden para que el TREP deje de funcionar? Porque la diferencia entre Carlos Mesa, de Comunidad Ciudadana, y la de Evo Morales, del MAS, era poco más del 7%. Sí, era más. Entonces, no se puede revertir un hecho de esos y distorsionarlo para dar apariencia de que se estaría cometiendo, de hecho, algo irregular, para decir lo y ellos dicen que esas discontinuaciones o discontinuidades que se ha dado justamente en el TREP sí pueden ser una evidencia de manipulación, pero a la vez dicen con base solo en evidencia de las estadísticas, no han encontrado las anomalías de las que ha acusado la OEA en su informe. No, evidentemente no han encontrado, porque no tenían dentro de su universo las otras herramientas que eran necesarias para que tengan ellos la objetividad del caso y hagan afirmaciones que evidentemente estén basadas en los hechos y en documentos. Entonces, esto da muchísimo que desear, y que no hace otra cosa que confirmar cómo el gobierno del MAS, a la cabeza de Evo Morales, ha cometido dos cosas que están en la misma línea. Primero, el 21F del 2016, siendo que ellos habían ordenado, Evo Morales ordenó que se haga un referéndum para saber cuán importante estaba el alto grado de popularidad, y el resultado es el 51.3%, ¿verdad? Y el sí es menos, casi como 2 o 3 puntos de diferencia. Entonces, siendo que ese hecho, cuando ellos habían dicho que incluso el resultado va a ser vinculante, cuando se enteraron del resultado, más que un balde de agua fría, era desconocer el hecho. Ellos no admitieron, eso hay que recalcarlo, no admitieron que habían perdido. Entonces le echan la culpa a un montón de cosas con argucias que no vienen al caso, y la misma lógica se aplica ahora en esta situación. Ellos mismos, Miriam, hay que recordar, Evo Morales hizo un contrato con la OEA a nivel, digamos, en representación del Estado, para que se haga la auditoría y para que además la auditoría, los resultados de la misma sean respetados, es decir, tengan carácter vinculante. Entonces, en los dos escenarios se actúa con la misma lógica. ¿Y cómo es posible que a estas alturas nos vengan a tomar el pelo de esa manera, como si nosotros no hubiéramos vivido todo lo que ha sido, esas gravísimas contradicciones, y el hecho de tratar de imponer las cosas a ultranza para decir que ellos han podido constatar que han sido víctimas de un golpe, cuando el golpe perpetrado de parte de Evo Morales fue justamente por no conocer o aceptar el resultado del 21F 2016. Ahora, hay muchas cosas que uno puede ir pensando y analizando con relación a esto. Primero, ¿qué intenciones ha tenido el Washington Post a publicar este informe? ¿No es cierto? ¿Quiénes han, digamos, impulsado la publicación de esta investigación realizada por el MIT? Por otro lado, nuevamente vuelve a resurgir la sombra de que sí hubo un golpe de Estado en Bolivia contra Evo Morales. Habla de presiones militares que obligaron a abandonar el gobierno a Evo Morales. Evidentemente, ¿no? Esa es otra tremenda aberración que falta totalmente a la verdad. Hubiera sido interesante que estos señores, para que sea creíble su informe, vengan a Bolivia, estén in situ, aquí en la ciudad de La Paz, hagan un trabajo de investigación serio, tengan reuniones con el Tribunal Supremo Electoral, con todos los partidos políticos, con todo el trabajo que se había preparado, los documentos que en ese momento estaban conociéndose, y conocer verdaderamente el contexto, porque el contexto les habría dado a ellos la pauta para decir, aquí hubo golpe de Estado o no hubo. Pero claro, están ellos repitiendo un estribillo que Evo Morales dijo cuando dimitió, ¿no es cierto? Dijo, aquí se consumó un golpe de Estado, cuando
Jamás Evo Morales ha aceptado esta derrota y ahora con las mentiras que se están orquestando a nivel internacional creen hacer creer a la opinión pública, digamos, en fueros internacionales, que lo que aconteció es, dice el informe, ¿no es cierto?, que hay muchos problemas y conflictos desde que se consumó el golpe de Estado y que este 3 de marzo, digamos, va a ser más o menos 3 de mayo. 3 de mayo sería algo así como una farsa, ¿no es cierto? Cuando esas cosas son totalmente subjetivas. ¿Cómo ofender la memoria del pueblo? ¿Cómo ofender las instituciones del Estado? Que está costando muchísimo que estas vuelvan otra vez en el cauce de la democracia y de la sostenibilidad del sistema democrático.